nosotros vamos a hablar un poco aquí de política. Nos acompaña Alexis La Antigua, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, titular de la Secretaría de Dominicanos en el Exterior. Alexis, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, Carlos, a mi hermano y amigo de hace mucho tiempo, Luna Valiente, a la gran y poderosa Giovanna, que está por acá, Parra, a Giancarlo y a mi hermano Jesulín Amparo, y a una persona que aunque no está aquí con nosotros ahora, una persona a quien por su vocación de servicio nosotros le tenemos mucho cariño, a nivel Carrosario. Ella lo está escuchando. Ella lo está escuchando, está ahí, para que no la vayan a descontar. Atentamente. Sí, para que no la vayan, subió el brazo. para que no la vayan a descontar. Hay que aclarar que ella está ahí escuchando. Ella no ha huido, ella no ha escapado de aquí. No, bajo ninguna circunstancia. Alexis, te vimos ayer en una rueda de prensa que encabezaba el PLD. Vemos que el PLD está muy activo con su proceso de oposición. Todas las semanas pues hay una denuncia, hay documentos, hay una nueva dinámica. Hablaban de la situación que están padeciendo los dominicanos en el exterior, específicamente en Puerto Rico. ¿Qué es lo que pasa? Mire, lo que sucede es que debido al incremento de las medidas migratorias que tienen el gobierno de los Estados Unidos, muchos de nuestros conciudadanos, para nadie es un secreto, están en condiciones de migratoria irregular en territorio norteamericano. Y siempre respetaremos la libertad soberana que tienen los gobiernos, tanto los locales a nivel de estados como de países, la parte federal, de diseñar y trazar la línea migratoria en su territorio. Eso es algo que nunca estará en discusión. ¿Cuál es la queja del dominicano en el exterior? No es que a ellos lo deporten, es que no sienten la mano amiga del gobierno dominicano. Ellos están siendo detenidos, muchos que están en estado irregular, un estado migratorio irregular, y se le hace el proceso para ser repatriado a República Dominicana y nunca ven una autoridad del gobierno dominicano, entiéndase, no ven un representante del cuerpo consular, no ven un representante del cuerpo diplomático, pero mucho menos ven a los diputados del PRM en el exterior. Entonces, esa es la gran dolencia del dominicano en el exterior. No Alexis, tienen asistencia en sus procesos. Usted está diciendo que el dominicano en el exterior, tomando en cuenta la revuelta que hay ahora mismo con ICE y las medidas migratorias de Donald Trump, no están teniendo asistencia del gobierno dominicano. Ahora yo pregunto si usted tiene ese levantamiento. En esta nueva temporada de Donald Trump en el gobierno, ¿cómo le está yendo a los dominicanos realmente? Lo digo cómo le está yendo porque nosotros vemos muchas nacionalidades que están al grito, pero a veces como que no vemos tantos dominicanos en comparación con otras nacionalidades. Y también si tiene algún dato de que algún dominicano haya sido enviado a otro país que no sea a República Dominicana. No, mire, el único caso similar a lo que usted nos plantea es el caso de una señora dominicana de nombre Aracelis que fue a la parte municipal de Cabo Rojo, Puerto Rico, para legalizar un negocio. Esa señora entró de manera indocumentada a Puerto Rico, pero logró obtener una visa de trabajo. Y en ese sentido fue a buscar las informaciones. Ese es uno de los casos punteros de los dominicanos en el exterior. ¿Qué pasó? La señora fue detenida en el ayuntamiento por las autoridades migratorias, pero ¿qué ocurría? Nadie sabía dónde estaba la señora. Y entonces el Partido Independentista puertorriqueño es quien le da seguimiento y conjuntamente con una ONG que trabaja con migrantes en Puerto Rico, se dan cuenta que la dominicana ha sido llevada hasta Texas para luego elevarle un caso y tramitar por la vía correspondiente. Deportación. Entonces, ¿qué nosotros preguntamos? ¿Dónde está el cuerpo consular dominicano que no le ha dado seguimiento a esos casos? No le ha dicho a los dominicanos, aquí hay un abogado que te va a asistir, te va a alivianar el proceso migratorio, que para nadie es un secreto. Mire, el dominicano que arriesga su vida
yéndose en yola. Señores, es porque no tiene muchas alternativas aquí en el país, porque lo último que un ser humano debe tener como valor principal es su propia vida y la pone en riesgo. Eso le dice a usted el desaliento, el desánimo que siente, la falta de esperanza en la que se encuentran sumergidos. Déjeme decirle que según los datos del registro sociodemográfico del año 2024, cifras oficiales, teníamos más de 2.800.000 dominicanos en todo el mundo en estado regular. ¿Por qué esa cifra la podemos dar? Porque ustedes saben que el migrante que está en estado irregular difícilmente pueda ser ubicado. Ese no se deja ver. ¿Entiende? Entonces, de esos 2.800.000 y tantos dominicanos en estado regular, más del 90% está ubicado en América del Norte. Y de eso en Estados Unidos, el 90.94 aproximadamente está entre Estados Unidos y Canadá, siendo la mayor cantidad en Estados Unidos. Ojo, sin contar la segunda y tercera generaciones que han nacido en territorio norteamericano. Por lo que nosotros estimamos que al día de hoy, porque este gobierno no ha dado la cifra de ese registro sociodemográfico, debemos andar rondando más de 3 millones de dominicanos en estado migratorio regular en los Estados Unidos. Don Alexis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Aunque el presidente Donald Trump ha bajado la guardia, este fin de semana dijo que ya había hablado con empresarios agrícolas sobre todo y que iba a buscar una salida sobre el tema de los trabajadores agrícolas, específicamente en California. Pero la autoridad que está en la cacería de los indocumentados parecería que tiene la autoridad suficiente para no permitir injerencia de ningún gobierno de donde es nacional o un mexicano, nicaragüense, salvadoreño, panameño, dominicano, a que uno pueda, en este caso autoridades dominicanas en Estados Unidos, puedan estar cercanas a esas personas que están siendo capturadas. Parecería que hay un stop en donde las autoridades dominicanas no pueden ni investigar, ni actuar, ni nada. Solamente recibir la información de que tal dominicano fue deportado. ¿Existe ese temor en las autoridades de enfrentar la política migratoria norteamericana? Mire, Luna Valiente, la injerencia no es permitida por ningún Estado. Y mucho menos nosotros vamos a avalar la injerencia. Nosotros siempre hemos tenido la convicción de que la ilegalidad no genera derechos. Ahora bien, las autoridades diplomáticas y consulares acreditadas en un territorio X tienen la prerrogativa de indagar cuáles de sus nacionales en un momento determinado se encuentran hospitalizados, se encuentran en condición de detención y siempre tendrán la facilidad para asistirlo, no para detener el proceso, porque el proceso no se puede detener bajo ninguna circunstancia. El proceso no será detenido, pero sí que ese conciudadano nuestro sienta la mano amiga de un gobierno que al menos está siendo presente en el momento que ese dominicano va a ser deportado. Fíjense, nosotros hemos visto los reportajes y cómo vienen los dominicanos que son deportados con prácticamente un mameluco crema, blanco, y algunos traen algo en una fundita que puede ser la ropa que tenían puesta al momento que fueron detenidos, pero más nada. ¿Y a qué tú atribuyes, Alexis, que se esté experimentando esa desconexión entre las autoridades nuestras que están en la isla, sobre todo en el caso de Puerto Rico, con esa realidad que está viviendo el dominicano? Mire, Carlos, eso no es nada diferente a lo que está pasando en República Dominicana. Este gobierno lamentablemente no le importa el dolor ajeno. Un oligarca que no sabe lo que es pasar hambre, no conoce el hambre, no le importa quién esté pasando o no hambre. En el año 2021 nosotros planteamos, recuerdo como ahora, en Guayubín, Montecristi, que este gobierno se había planteado acabar con la pobreza, pero era erradicando al pobre. Pero entonces a este pueblo le gusta que lo erradiquen, le gusta que lo pongan a pasar hambre.
Porque el pueblo volvió a elegir otra vez al PRM en las recientes elecciones que concluyeron. Bueno, Alexis. desde el punto de vista de la elección per se, vamos a ponerle entre comillas. No fue el pueblo que eligió a Luis Podemos Abinader. decir que con artimañas, subterfugios, dinero, múltiples mecanismos, multifactorial, muchos factores. Sí, ellos lograron retener el poder. Eso no hay duda. Hay duda. Bueno, yo le voy a decir algo. Y usted lo ha escuchado a nivel de pueblo. Cuando se vende la conciencia por un picapollo, un refresco o una botella de ron, tú disfrutas ese momento, pero te resta todo lo que queda de gobierno aguantando el trancón. Eso ¿Usted cree que el pueblo está aguantando callado? Jesulín. Está sufriendo callado. Jesulín. Sí, y voy para ayudar con la pregunta que le hiciera Joanna Parra a Alexis la Antigua, de la forma para conseguir el segundo mandato. Y dice Juan Gossain, no pueden haber buenos gobernantes donde hay malos electores. Y no son malos electores. Lo que pasa es que el mayor grado de corrupción política se dio en la campaña pasada. Pero la pregunta que quiero hacerle a mi amigo Alexis la Antigua, de acuerdo a datos de estudios que se han realizado con el tema electoral, en el exterior, un 80% de los dominicanos en el exterior no acudió a las elecciones. Así fue. Solo un 10% acudió a las urnas. Esto tiene un gran compromiso económico por parte de la Junta Central Electoral, que tiene que, para que esos dominicanos con el derecho de ciudadanía puedan ir a los centros de votación, hace un gran esfuerzo económico, pero los partidos también. ¿Tiene sentido seguir preocupándose por el voto en el exterior cuando a esos dominicanos no le importa ir el día de a votar? Tal vez no es que no le importe ir a votar, pero la realidad del dominicano que vive en el exterior no es igual que la realidad de aquí. Señores, muchos dominicanos para ir a votar tienen que dejar de trabajar ese día. Y no es igual que aquí, que usted pide un permiso y viene y vota y usted va a cobrar ese día. El que no fue a trabajar perdió el ingreso de ese día. El voto más caro que tiene la República Dominicana está en el exterior, justamente debido a esas situaciones particulares. Mire, Jesulín, a veces la Junta se ve en la necesidad porque en el exterior no tiene las escuelas que tiene aquí. Ellos tienen que rentar locales. Eso encarece el voto, pero tienen que pagar seguros de esos locales por daños de terceros, pero igualmente tienen que pagar y tener las previsiones para auxiliar en caso de que alguien sufra un desmayo o algo. Tienen que tener ambulancias. Es múltiple las situaciones que encarecen el voto, pero aparte de todo, miren, los dominicanos a veces se empadronan en un punto X y a la hora de la elección están en un punto Y, que hay que recorrer grandes distancias y a veces no tienen la facilidad para trasladarse o que lo trasladen. A eso se debe que la Junta Central Electoral debe pensar en una metodología de votación en la cual incluya y le dé la facilidad para que los dominicanos que tienen la intención de sufragar en el territorio que se encuentren en favor de su creencia con relación a la elección en República Dominicana lo puedan hacer. ¿Puede ser un voto por correo? Puede ser. Nosotros entendemos que el voto telemático con muchas medidas de seguridad sería buen voto. El voto por correo como lo utiliza también Estados Unidos y Europa, una parte de Europa. Hay muchas metodologías que le permitirían a la Junta, pero ya escuchamos que el presidente de la Junta habla de que el voto telemático o el voto electrónico no está constituido ni fue concebido, no está contemplado en la ley. Entonces, pero habría que hacer una modificación. En ese mismo sentido, o sea, planteándose el problema, porque se entiende, si un dominicano, que ocurre mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, se empadrona en Nueva York y de repente se muda a Filadelfia o a cualquier otro estado, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería? Porque
es una labor de la Junta Central Electoral, pero también llevarle a ellos una especie de opción donde esto se pueda solucionar. Mire, si lo hacen con tiempo, hay que decir las cosas en su justa dimensión. La Junta Central Electoral hace operativos móviles, que si lo hacen con tiempo, ellos pueden hacer los cambios de residencia y quedarían empadronados para votar en un recinto próximo a donde ellos viven, pero por lo regular. Muchos de nuestros conciudadanos tienen no más de un empleo, tienen 2, Claro que 3 sí, claro que sí. empleos y a veces tienen poco tiempo para descansar. Y si no tienen un activista político que le diga, mira, vamos a ir, como tú estás empadronado en Nueva York, vamos a ir Ay, el domingo. costo también, porque dígame, si es en gasolina hay que gastar y si es Y en mire, vuelo y mucho le voy a más. decir algo. Ujú. Hay gente que Aunque hace la gente gira no para acá, lo para República cree, Dominicana, a aunque la votar. gente no lo cree. Y después aquí no Todo están está empadronados. distante. En Estados Unidos, Sí. Claro. relativamente todo está Todo. distante. Son estados. Todo está distante. Alex. Entonces, esos son factores atenuantes al proceso de votación. Por eso la Junta debe tomar en consideración cómo implementar un método de votación inclusivo, participativo y que provoque Pero- una gran cantidad de votantes, porque en el proceso pasado Sí. casi 900,000 dominicanos quedaron empadronados. Pero escuche una cosa, tomando en cuenta que si al dominicano lo deportan, no encuentran un abogado dominicano que lo atienda ni un consulado. Tomando en consideración que aquí los planes de retiro para los dominicanos del exterior prácticamente son nulos. Tomando en cuenta que incluso hasta los seguros en su momento para repatriarlo, eso ha sido una lucha, una batalla campal. ¿Realmente usted cree que el dominicano que está allá con 3 trabajos para poder sobrevivir sin ningún deseo de volver a vivir para República Dominicana, usted cree que verdaderamente le interesan las elecciones dominicanas? Mire, el dominicano es uno de los nacionales del mundo Ajá. que más arraigado está a su patria. Está vinculado a su patria. Lo que sucede es que la realidad se impone en muchas ocasiones y están viviendo su realidad. Porque, mire, ¿cómo llega a República Dominicana en el año 2024 más de 10,000 millones de dólares? Fueron los dominicanos que están allá. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un nexo, un hilo conductor con su patria a través de sus familiares. Claro. Y envían remesas, ojo con esto, envían remesas que no son remesas de inversión, son remesas de capital, a lo que le llaman remesas familiares, que rondan ahora actualmente los $350 mensuales. Pero le quiero decir algo, muchos dominicanos para completar en el mes envían 50, 100 semanal a sus familiares. Ujú. Sí. Y lo peor de todo es que esas remesas que envían los dominicanos para la gloria y la tranquilidad de este país han sido un calmante y Es verdad. han evitado un estallido social en la República Dominicana, porque son remesas para vestido, calzado, pagar servicio, escolaridad, medicamento, alimentación. Ujú. Son remesas familiares. Y cuando el PLD estaba gobernando, lo pueden buscar, el promedio más alto de envío de remesa mensual andaba en los $175. Hoy, para cubrir esos mismos servicios, ellos han tenido que incrementar a 350, lo que significa que ellos han tenido que sacrificarse en trabajo, en tiempo y a veces han tenido que sacrificar algún tipo de sus actividades personales para poder suplir las necesidades de los suyos aquí en República Dominicana. Eso es cierto, y sobre todo que estamos hablando de remesas formales, porque las informales, las que vienen en el bolsillo, las que son en especies, la, Sí. la compra de una vivienda, Hay las cajas y los Sí. tanques. los tanques, las cajas, muchas cosas. Pero hay un dato importante porque es preocupante cuando se habla de los dominicanos en el exterior y del potencial electoral que tienen para decidir unas elecciones. Sí. ¿Qué experiencia hay en otros países latinoamericanos para poder facilitar eso? Porque si tomásemos en cuenta que si el 50%, siendo muy optimista, de los dominicanos en el exterior pudiesen votar bajo un mecanismo de facilitación, no de que tengan que venir a Jánico o a Sabana del Puerto para poder votar, porque ahí que están empadronados.
si optimistamente un 50%, que fuera demasiado, estaríamos hablando de una parte de la sociedad dominicana que puede decidir unas elecciones. Así es. Mire, es como le decíamos, hay distintos mecanismos y técnicas que se podrían implementar. Nosotros tuvimos la experiencia, estando nosotros en Miami, en trabajos políticos. O que se cedulen allá en Estados con la Unidos, seccional. allá mismo, su cédula dominicana y un documento para votación allá, específico. Sí, pero es que ellos lo tienen con su cédula y ellos votan allá. Claro. Solo para la presidencial y congresual. Recuerde que ellos eligen, en el caso de la circunscripción electoral número 1 del exterior, que corresponde a Canadá y Estados Unidos, ahí tiene 3 escaños para diputados. En la circunscripción 2, que es América del Sur, América Central y las Antillas, ahí tienen 2 escaños para diputados. Y 2 escaños más en Europa. Ellos eligen allá.80 lo que sucede con ellos es que a veces, por ejemplo, en Madrid nosotros teníamos unos 80,000 y tantos dominicanos empadronados, pero muchos de ellos, por facilidades de ingresos económicos, se han trasladado a Reino Unido a trabajar y siguen empadronados en Madrid. Entonces, no se van a trasladar de Reino Unido a Madrid. A votar, no. Entonces, la Junta, auxiliándose de los partidos, tenemos que discutir qué método implementar para que los dominicanos en el exterior tengan todas las facilidades de realizar su voto y ser parte integral en la elección. Alexis, finalmente el PLD ha logrado recuperarse, reconectarse con ese dominicano que vive en el exterior, porque el gobierno de Luis Abinader, indiscutiblemente que ha tenido un mayor acercamiento en cuanto a llevar servicios que se ofrecían en República Dominicana, lo han colocado ahora en la diáspora, o sea, el tema de la licencia, cultura, hay oficinas bancarias en algunos puntos. De alguna manera eso incide en cómo ese dominicano que sigue los partidos políticos siente más identificación con uno con otro. ¿Cómo está el PLD allá? Mire, el PLD, al igual, ustedes saben que nosotros pasamos por situaciones difíciles, orgánicamente y en la matrícula. No nos vamos a llamar a engaño. Pero el PLD ha ido trabajando y ahora estamos en el proceso para el exterior, de la conferencia de seccionales, para diseñar la línea organizativa. Por vez primera, se va a diseñar la línea organizativa y electoral que los compañeros del exterior entienden es la más idónea para aplicarla en su territorio. Porque aplicando el refrán del dominicano, como hablábamos ahorita con Giancarlo, el corazón de la uyama lo conoce el cuchillo. El cuchillo de esta situación son ellos que están allá. Entonces, tenemos que darle participación. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que en República Dominicana, debemos volver a crear esa sinergia con el pueblo dominicano para entonces, a partir del 2028, volver a dirigir los destinos de la nación. Bueno, don Alexis La Antigua, muchas gracias por esta interesante conversación. Esperamos que pueda estar más cerca de nosotros con más frecuencia. Siempre y cuando ustedes lo decidan, aquí estaremos. Bueno, gracias a ustedes. Qué bueno, Alexis La Antigua, Muchísimas miembro gracias, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Gracias. titular de la Secretaría de Dominicana.